La casa era grande, muy bonita, y aunque yo era pequeño, entendía que mi padre la había obtenido por un precio muy debajo de lo normal. Él trabajaba para el gobierno, y esta casa había sido expropiada a un delincuente. Así es, el gobierno era quien disponía de los bienes de aquel tipo de personas. Así que mi padre, por ser un servidor público, había tenido la oportunidad de comprar una casa de semejante tamaño, a tan bajo costo. Quedaba a las afueras de la ciudad, en uno de los mejores lugares de la zona. Tenía piscina, muchas habitaciones, árboles frutales y una gran zona verde. Como diría mi madre, era en verdad un lugar soñado. Claro que había que hacerle algunos arreglos, ya que después de que la tuvo el gobierno en su poder, estuvo abandonada por un tiempo. Pero no nos importaba. Nosotros iríamos a vivir ahí, y mientras estuviéramos en ella la iríamos adecuando. La primera noche no era lo que esperábamos. Empezó a sonar un ruido impresionante. Se escuchaba cómo se podían mover y correr algunas cosas en ciertos lugares de la casa. Mi madre, asustada, decía que esos posiblemente eran fantasmas. Pero mi padre, más práctico, dijo que no nos preocupáramos, que seguramente eran ratas y que definitivamente había que acabar con ellas. La realidad es que efectivamente habían ratas por todos lados, a tal grado que incluso se les podía ver en el día, a cualquier hora y en cualquier lugar de la casa. Así que conforme empezamos a limpiar y adecuar las cosas, estas comenzaron a huir. Pusimos trampas en los cuartos que no estábamos usando, o en aquellos que debían de remodelarse. Fue así que conforme iban pasando los días, los ruidos empezaron a ser menos. Por eso es que no había duda. Todo aquello que se escuchaba por las noches, seguramente se trataba de simples ratas. Al menos de acuerdo a las evidencias. Eso fue lo que pensamos en un principio. Semanas después, cuando todo estuvo limpio y organizado por completo, quedaba una habitación por arreglar. Esta era la más extraña. Estaba al fondo de la casa y tenía una puerta doble. Por un lado una de vidrio y por el otro una segunda puerta de madera, la cual podías dejar cerrada de forma independiente de la de vidrio. Pero eso no era lo más extraño. Adicionalmente, y sin nada que ver con la arquitectura original de la casa, al fondo de la habitación existía otra entrada, una puerta adicional que daba exactamente a la parte trasera de la casa. Por ahí se podía acceder clandestinamente a esta habitación sin siquiera pasar por la puerta principal de la casa, por la sala o por las escaleras. Era la única habitación totalmente independiente de la casa, totalmente aislada, y con un aspecto y olor bastante extraño. No tenía decoraciones, olía bastante a humedad, y al parecer tenía manchas por todos lados, manchas de humedad, de aceite, de grasa, de comida tal vez, pero todo impregnado en el cemento a falta de losetas o de siquiera una capa de pintura. Se trataba de una habitación bastante rara, la cual, al tener todas esas características, se tuvo que dejar sin arreglar, dado que no sabíamos exactamente cuál era su función. Es por eso que, a pesar de que la casa estaba casi por completo arreglada y limpia, y que en su mayoría las ratas habían sido ahuyentadas o exterminadas, seguía pareciendo muy raro que en aquella habitación, todas las noches, aún continuaran escuchándose aquellos ruidos.
Cansado e incluso desesperado, mi padre llenó de trampas aquel cuarto para acabar con ellas. Pero sorprendentemente ahí no cayó ni una sola rata. Nunca quisimos poner veneno, ya que no queríamos lastimar o afectar a otros animales. Así que la siguiente solución parecía ser traer un gato. Cuando por fin lo tuvimos en casa, decidimos dejarlo solo en la habitación, encerrado. Fue así que dejamos pasar algunas horas con el gato en aquel lugar. Pero a eso de las 10 de la noche, el pobre animal comenzó a maullar muerto de miedo. Comenzó a arañar la puerta desesperado para que lo dejáramos salir. A lo que mi padre en algún momento dijo en son de broma: valiente gato el que conseguimos, ¿no? Sin embargo, después de unos minutos, mi padre por fin le abrió la puerta. Lo hizo para ver cómo estaba la habitación, para ver cuántas ratas había cazado. Pero al abrir la puerta, el animal salió corriendo como alma que lleva el diablo. Se dirigió directo a la cocina. Tratando de alcanzarlo, mi padre y yo fuimos detrás de él. Pero fue en ese momento que en la habitación se escuchó un ruido. Y este no era como los que se oían comúnmente en las noches. Este parecía ser de alguien que se quejaba. Se trataba de un quejido débil, pero audible. Muy lastimero, muy terrorífico, muy angustiante. Mi padre, extrañado, decidió volver a la habitación. Cauteloso abrió la puerta. Encendió la luz. Y para el asombro de todos, el lugar estaba en completa calma. Ahí, a excepción de las manchas, no había nada extraño. Mi padre pensó que tal vez sería porque el gato era nuevo en casa que había pasado todo aquello. Que el susto del animal se debía a que simplemente estaba en un lugar que no conocía. Es por ello que decidió no darle más vueltas al asunto. Pasados los días, el gato comenzó a traer algunas ratas que cazaba por el resto de la casa. Sin embargo, en cuanto a la habitación de las ratas, ahí definitivamente no se acercaba. Para cuando llegaba la noche, el pobre gato se metía bajo mi cama y maullaba muerto de miedo. Fue así que poco a poco las cosas fueron modificándose. Cada noche el ambiente, sin explicación alguna, se hacía más frío, como si una fuerza terrorífica se apoderara de la casa. Los lamentos se hacían más fuertes, al grado que poco a poco fueron escuchándose gritos de terror detrás de las paredes. Gritos que hacían que tu sangre se congelara y con ello solo quisieras salir corriendo de ahí. Sin embargo, mi padre no hizo caso y decidió seguir arreglando aquella habitación. Seguía con la idea de que eso eran ratas y que seguramente tenían hecho su nido debajo del suelo. Así que para él había una solución. Y esto era levantar el piso, quitar la losa de concreto, encontrarlas y exterminarlas. Pero eso solamente develó una espeluznante sorpresa. En aquel momento a mí no me dejaron ver nada. Pero todo aquel que llegó a raíz del descubrimiento hablaba de ello. Resulta que debajo del concreto se habían hallado 12 cadáveres. Eran 12 personas enterradas y sepultadas debajo del piso. Mi padre, al trabajar para el gobierno, tuvo bastante apoyo de la policía. Le informaban a cada momento de la investigación.
llamadas por teléfono, cartas e informes que él debía firmar. Información que accidentalmente o por morbo llegaba a pasar por mis oídos. Fueron semanas en las que sin querer llegué a enterarme de todo tipo de teorías. Hasta que un día llegó la última versión. Y en verdad, nadie podía creerlo. Porque al parecer, aquella habitación había sido creada y usada como un lugar de tortura. Resulta que el antiguo dueño usaba este lugar para llevar ahí a sus enemigos. Aquel hombre malo al que le habían quitado esta casa secuestraba a personas y las metía por la puerta trasera sin que nadie se diera cuenta. Cuando por fin los tenía dominados y completamente bajo su dominio, ahí comenzaba a torturarlos sin piedad alguna. Los maltrataba por horas. Los dejaba días sin alimentarlos. Y cuando estos ya no les servían o satisfacían, los desnudaba por completo y les realizaba pequeños cortes en la piel, para después dejarlos amarrados e inmovilizados en medio de la habitación, dejándolos ahí, por completo a su suerte, en una habitación llena de ratas hambrientas, las cuales, llevadas por su simple instinto, comenzaban a devorarlos vivos en una tortura que se extendía por interminables horas. Aquellos que llegaron a vivir aquel infierno en esa habitación seguramente trataron de huir, pero nunca tuvieron una alternativa, ya que seguramente se encontraban muy débiles por la pérdida de sangre y de las abundantes golpizas de las que fueron víctimas. Pero todo esto no se trataba de una simple tortura, sino que formaba parte de un macabro espectáculo, ya que el dueño de la casa usaba la puerta de vidrio para ver el martirio de aquellos pobres infelices. Era así que morbosamente disfrutaba de ver aquel macabro espectáculo. La policía cree que ahí murieron más de 100 personas y que solo llegaron a enterrar ahí a 12, porque esos tenían la desgracia de haber sido los peores enemigos de aquel inhumano monstruo. Semanas después la policía se llevó todo y limpió el lugar. Mi padre selló la puerta de adentro y solo dejó la salida al exterior por la parte de atrás, dejando aquel lugar como un espacio excluido, como una bodega que está dentro de nuestro terreno, pero que definitivamente ya no forma parte de la casa. Hoy en día ya no se escuchan esos ruidos por las noches. Sin embargo, yo por nada del mundo paso solo por aquella área de la casa. De igual forma, ni mi gato, ni un pequeño perro que tenemos como mascota se acercan por ahí, ya que a pesar de todo, hay ocasiones en que creo oír murmullos detrás de las paredes. Pienso que es mi imaginación, pero de vez en cuando alcanzo a ver que ya sea el perro o el gato miran en aquella dirección, mostrando cierto temor a lo que alguna vez mi familia y yo nos referimos como la habitación de las ratas. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.